Amables televidentes, estamos aquí en nuestro programa Conversan 2, un programa del Centro Virtual Isaac de la Escuela de Literatura de la Facultad de Humanidades de la Universidad del Valle, de nuestro canal del Sol Telepacífico con el apoyo de la Autoridad Nacional de Televisión. Hoy vamos a hablar con un musicólogo que le ha dedicado muchos años a la música del Pacífico, Michael Berimbau, un joven neoyorquino, ha hecho su tesis doctoral en la Universidad de Nueva York, ahora trabaja en una universidad norteamericana, pero tiene vínculos afectivos, investigativos e intelectuales con esta región. Vamos a hablar muchísimo con Michael Berimbau aquí en Conversan 2 sobre lo que han sido sus investigaciones sobre la música del Pacífico. Estamos aquí, Conversan 2. Conversan 2. Estamos aquí en Conversan 2 con Michael Berimbau, un gran investigador musicólogo de la música del Pacífico, su tesis doctoral y ahora un libro que ha venido a acabar de perfilar muchas cosas. Ya ha estado aquí más de 2 años continuos recientemente y por eso lo hemos invitado aquí para alimentar un poco, como es de costumbre en este programa. Vamos a ver primero una nota. La mirada de Michael es una mirada alejada de toda esta influencia de los paradigmas occidentales de la música, ¿no? Precisamente analizaba esta semana cómo el Festival Petronio Álvarez se utilizan elementos occidentales en la música, cuando la música nuestra no podemos desconocer que ha habido influencia occidental, pero también la influencia africana y la influencia indígena está presente. Michael aborda cualquier tema musical, una corriente, un aire, pero siempre lo contextualiza no solamente desde lo histórico, sino en qué condiciones surge ese producto, cómo se relaciona en la comunidad donde sale, el impacto que dejó allí y el impacto que va a causar en sociedades mucho más amplias. Michael trabaja las sonoridades, especialmente en la música del Pacífico, porque todo tiene una explicación dentro de la música. Las voces de las cantadoras que llaman allá, el sonido del cununo, las fusiones del tambor, que cumple una función de calentar, ¿no? De bajar el santo, de calentar. Entonces él trabaja lo que son el mundo como un mundo frío que representa pues el río, lo que es la muerte, con un mundo caliente que se mueve la selva y otro tipo de cosas en el Pacífico. Bueno, Michael, después de esta nota, un hombre como tú, de Nueva York, conocedor de la música, ¿qué te enamoró del Pacífico? Pues antes de todo quiero agradecerte el espacio, Darío, chévere estar aquí. Yo soy de ascendencia colombiana por parte de mi papá. Entonces, como parte de mi proceso como joven, me empecé a interesar más en lo colombiano, ¿cierto? Y como parte de ese proceso, me di cuenta de que había una riqueza de músicas, entre comillas, étnicas acá. Y por el mismo proceso de uno como latino en Estados Unidos y en la ciudad de Nueva York, me fui interesando en el proceso de los afrocolombianos. Y empecé a trabajar en el año 2002 con la champeta en Cartagena. Pero a la vez, en esos días me llegó por allá un CD que era de música de marimba. Y escuché por primera vez esa música de marimba y después fue un Petronio Álvarez aquí en Cali, eso fue en el año 2002, y me quedé enamorado del Pacífico, enamorado de la gente del Pacífico y de la música. Y ahí entonces decides trabajar ya como objeto de investigación la música del Pacífico. Claro, exactamente. El estudio mío se basa, lo que es la tesis y lo que va a ser el libro que estoy trabajando ahora, trata de entender 3 facetas de los significados de lo que es la música del Pacífico. Porque aunque lo podemos llamar música, también tiene otros significados. El libro se titula Ritos, Ritmos y Derechos. Y cada uno de esos es una manera de entender la música del Pacífico. En el sentido de ritos,
pues tiene su cosmovisión, tiene su vínculo con los santos. En cuanto a ritmos, tiene que ver con lo que podemos llamar la conversión de esos ritos sociales y místicos religiosos en algo así como la música en el sentido occidental, o sea, que hace parte del consumo de una industria discográfica, de los festivales, de las puestas en escena y de las innovaciones de los músicos. Y finalmente la cuestión de los derechos tiene que ver con el significado de la cultura afro en un estado multicultural como es Colombia y en el movimiento social afrocolombiano. Y eso ha sido el estudio del 2002 para acá. Y aquí estoy todavía. Y has ido mucho a compartir con las comunidades a lo largo del Pacífico. Sí, claro. Gracias a muchas becas y fondos y cosas que he conseguido, pero sobre todo por la hospitalidad de la gente del Pacífico, yo he podido viajar bastante a Buenaventura y a la costa caucana sobre todo, para estar en las celebraciones de los diciembres, de las Semanas Santas, inclusive de eventos como chigualos, velorios, etcétera, que me parece importante, o sea, para entender esta música, y eso es parte de lo que es la disciplina mía. Yo soy etnomusicólogo. Y un etnomusicólogo, entre otras cosas, es una persona que hace estudios dentro de la gente. O sea, para entender lo que es la música del Pacífico, tengo que aprender a escuchar cómo escuchan las personas del Pacífico y a tocar dentro de lo que yo tenga de talento, que es muy poco, pero al menos uno ahí aprende cuáles son los toques. Y así, por ejemplo, si yo voy a un Petronio, más o menos yo puedo distinguir si están tocando un patacoré, si de verdad lo que están tocando de marimba es un patacoré. ¿Cuál es una improvisación más moderna? ¿Cuál es una improvisación más tirada al estilo tradicional? Que es importante para hacer el tipo de análisis que necesito hacer para el proyecto. Bueno, vamos a hacer una pausa y ya volvemos a hablar sobre este interesante tema que investiga Michael Greenbaum aquí en Conversan 2. Seguimos aquí en Conversan 2 con Michael Greenbaum, un etnomusicólogo de Nueva York que le ha dedicado muchos años y se enamora de esta tierra a partir del 2002, que viene a un Petronio Álvarez. Y a propósito del Petronio, yo quiero preguntarte sobre un tema que siempre es objeto de reflexión, de análisis, incluso de una sana crítica y discusión que debe haber, y es la relación que hay entre una música tradicional y lo que ella pueda significar para que haya músicas fusión, renovación. ¿Cómo ves tú eso en el caso de la música del Pacífico y de un festival donde ella está en el centro como el Petronio Álvarez? Pues hay varias maneras de contestar la pregunta. Si vemos a la música del Pacífico como música, que seguramente es una música muy compleja, que tiene muchas facetas estéticas importantes e interesantes, pues lo que es la cuestión de la modernidad y la fusión es lo más natural que hay. Se puede también hablar de una historia de fusiones en el Pacífico. No deberíamos olvidar que el mismo Petronio Álvarez compuso tangos y muchas cosas, además de currulao, y que no era de ninguna manera ni marimbero, ni cununero, ni bombero, sino guitarrista. Y se ve que inclusive desde principios del siglo XX que había bandas municipales en Tumaco, en barbacoas, dirigido por afros inclusive, y que en pocas palabras siempre ha sido un lugar donde entraba influencias nuevas. Inclusive pensando en la época de la esclavización, pues el currulao de pronto para un Congo purista o un lucumí purista no es ni Congo ni lucumí, sino una fusión ya. Una fusión ya, claro. ¿Cierto? Eso hablando en términos musicales, pero también me parece importante reconocer que la función de la música del Pacífico no es solamente una función estética del placer de la escucha, aunque eso también hace parte, sino también que cumple con unas funciones muy importantes para la comunidad.
funciones religiosas, funciones en maneras de relacionarse con el mundo o los mundos de los muertos y sobre todo pues de integrar a la misma comunidad a través de ciertos patrones estéticos que todo el mundo sabe cómo comportarse en esos espacios y, hombre, vas a una Semana Santa en Junta de Yurumangui o una Nochebuena en Timbiquí, como dice la juga, y lo que hay ahí también es una integración de personas. Y me parece importante que esas funciones se mantengan porque hay tantas amenazas en contra de la cultura y de las mismas personas en el Pacífico que ese tipo de cosas se debe preservar. Uno podría decir que ya una puesta en escena, que ya tener en tarima la música del Pacífico ya es una violación de la lógica tradicional. Y sí, de pronto es así. Pero hay que reconocer también que es por ese mismo proceso que se ha podido sobrevivir y que hay jóvenes ahora tocando esa música. Entonces, para contestar la pregunta, en términos musicales, en términos de la modalidad fusión dentro del Petronio, yo creo que la fusión, la evolución y la innovación es lo más natural que hay. Pero siempre, sobre todo en las modalidades tradicionales, pero pensando en la misión del Petronio, me parece importante pensar en que se está salvaguardando a todo un pueblo, a toda su cultura, y tener ese enfoque siempre en cuenta. Bueno, y en cuanto a lo que llama modalidades libres, siempre hay una cosa experimental que siempre se espera. ¿Tú cómo has visto, dijéramos, eso que llama modalidad libre, los resultados, lo que se está, dijéramos, gestando? Hay cantidades de cosas. En el 2001, que yo no estuve, había un grupo que hizo un crulao a capela, con la boca haciendo todos los instrumentos. Ha habido proyectos como Tamburimba, que es netamente de conservatorio. Ha habido proyectos que han tenido su acogido popular, digamos, como música vendible, y con eso de ninguna manera tirándole a ellos, como es Herencia de Timbiquí, que ha tenido mucho éxito. Ahora hay unas cosas interesantes, se está viendo más la influencia de la salsa choque y de la timba cubana, y eso son innovaciones en la salsa, y eso hacen parte de lo que es este contexto de la música en Cali. Entonces me parece muy natural que entre la salsa choque y también la timba cubana. Bueno, vamos a hacer una pausa para seguir conversando aquí con Michael Birimbao en Conversan 2. Bueno, continuamos aquí en Conversan 2 con Michael Birimbao hablando de este interesante tema de él como estudioso, como etnomusicólogo de nuestra música del Pacífico. Vamos a ver primero una nota. Michael trata de englobar distintas variables. En esa medida él está presentando una visión distinta a la que nos ha presentado Alberto Bermúdez, a la que ha presentado el profesor Miñana, y muy diferenciada de los clásicos como el profesor Abadía Morales, cuyo trabajo de campo ha sido muy cuestionado, mucho más allá de la de Davidson, el hijo de irlandés nacido en Bogotá, que supera la obra de Abadía Morales. Pero Michael está señalando una nueva perspectiva en los estudios etnomusicales que se dan en Colombia. Pero trabajos desde la etnomusicología se han hecho muy pocos, que es el esfuerzo de entender esa música, cómo surge, y sobre todo lo que trabaja Michael, la relación de esa música, la conmovisión de la gente y la sociedad, porque sí, al analizar la música del Pacífico y la música de mi región, que es el norte del Cauca, sur del Valle, tiene mucha relación esa música con la conmovisión de la gente, con el diablo. No está Dios, pero también está la creencia del diablo. Están las plantas, los animales. Michael está más interesado como el fenómeno social, por eso él fácilmente pasa de las músicas rurales
a las músicas de la periferia, de cómo la salsa choque nace en Tumaco y hoy día mucha de la gente que la consumen piensan que es nacida en Cali, porque hay una gran población de migrantes del litoral pacífico asentados en Agua Blanca y la gente cree que esa música nació en Cali o a lo sumo en Buenaventura, cuando en realidad nació en Tumaco. Aquí en conversación con Michael Minimbaum, yo quiero retomar un poco lo que nos decías en la última respuesta. Aquí hay muchas músicas, pero básicamente hay dos que son fuertes, dos corrientes, la que hoy se llama el nombre genérico de salsa y la que hoy con el nombre genérico de Pacífico da cuenta más que todo de las músicas afropacíficas, Sí. porque no hay otras músicas que también serían del Pacífico. Yo la pregunta que te haría, que se la hice a varios músicos que estuvieron en el programa, como Jairo Varela, es cómo ves tú la relación entre esas dos corrientes que a veces se contraponen, o hay personas que quieren hacer dicotomías que no existen. Claro. ¿Cómo verías tú esa relación en este proceso que tienen todas las músicas de misturarse, de relacionarse? Claro. Bueno, para mí son músicas bastante relacionadas. La misma figura del maestro Jairo Varela es un testimonio a la importancia de la música antillana, de la cual la salsa hace parte en el Chocó. Obviamente pues por el río Atrato y la geografía, pero también por una comunalidad cultural y espiritual entre enclaves de la diáspora africana. El chocuano siempre ha tenido mucho amor para esa música. Y también en el sur, en parte por la influencia chocuana, hay mucha influencia del río San Juan en Buenaventura, pero también porque en los años 40 y 50, cuando empezó a llegar la música antillana aquí a Cali, fue precisamente por Buenaventura. Estamos hablando de un Buenaventura donde paraban los cruceros, donde llegaban hidroaviones, y en un libro muy bonito de la fallecida etnomusicóloga Liz Waxer, ella habla en un capítulo, ella habla de la llegada de esa música, de los discos, de los long play en ese entonces, en brazos de los marineros afro-norteamericanos y afro-antillanos que llegaban allá. Es importante reconocer que en Buenaventura en esa época y en Tumaco también, en todo lo que es el Pacífico Sur, que no había un modelo para una negritud moderna. Había el hombre del campo y la mujer del campo, y había la gente pues burgués con sus guantes blancos y ahí bailando pasillos, ¿cierto? Entonces cuando entró la música de la Sonora, de Benny Moré con su traje de sutsu y todo eso, eso fue una revolución prácticamente en lugares como Buenaventura. Inclusive para la propia música del Pacífico, que Peregoyo Claro. y su combo bacaná tiene mucho de ese formato que llega del Caribe. Exactamente. Y los mismos grupos como el grupo de Petronio, o sea, esa manera de aspirar hacia cierta modernidad sin dejar atrás una idea de lo que es la negritud, eso fue muy importante para la sociedad porteña, para la sociedad pacífica. Tanto en el Chocó, aunque el contacto ahí es más largo, inclusive en lugares en el sur. Se habla en los años 50, 60 de las lunadas en Guapi, que los hombres que conquistaban a las mujeres con guitarras en las noches de luna llena. Y eso también tiene que ver con lo que existía en las películas mexicanas de ese entonces. O sea, todo lo que es la diáspora africana es en parte un resultado de raíces compartidas, pero también tiene que ver con el contacto entre varias poblaciones a través de los textos culturales, sobre todo de la música y del cine. En la misma época también
en las ciudades del Congo, ¿cierto? En Leopoldville y Brazzaville. Ahí estaba llegando toda esa música cubana, ¿cierto? Que después llegó a Cartagena a través de la champeta. De la champeta. ¿Cierto? Fíjate todo lo amplio que son los procesos culturales y musicales. Ahora, yo te voy a hacer una última pregunta, es, definitivamente Medio Pacífico ya vive en Cali. Sí. O sea, están ya en realidades urbanas. Sí. Sin embargo, el Petronio lo que expresa es que ellos sienten una identidad profunda con esa música que viene de su Pacífico profundo, Sí. de ese Pacífico más campesino, comunitario. Pero acá se tiene que readaptar, por supuesto, hay reapropiaciones y hay una nueva juventud que tiene orgullo de esos ancestros, pero que está en los conservatorios, que está en la Universidad del Valle, que va al departamental y que están haciendo música. Mi pregunta es, ¿tú cómo ves esa sensibilidad urbana que indudablemente va a llegar a la música del Pacífico? Es interesante, ¿no? Porque en el campo hay muchos que están aspirando hacia lo urbano, ¿cierto? Y todo lo que significa lo urbano. Y también aquí en la ciudad hay muchos jóvenes que están aspirando hacia una versión imaginada, utópica, pero emocionalmente real de lo que es la tradición y la raíz y la parte rural, ¿cierto? No, hace 5 o 6 años no se veía tanta presencia de jóvenes afrocolombianos en muchos espacios de la bohemia cultural acá, ¿cierto? Eso, o sea, hay un cambio importante y le felicito a todos los que están buscando sus nuevas formas de ser, sus nuevas expresiones. Eso es clave. Pero quiero decir una cosa también, que el Petronio, aunque concentre lo que es el movimiento de la música del Pacífico, sigue siendo muy concentrado geográficamente en Cali. Y que nosotros que estamos basados en Cali tenemos que reconocer que hay otras realidades que están viviendo en Tumaco, en Buenaventura, en El Charco, en Guapi, en Timbiquí y en las veredas de esos municipios. Y que también el Petronio, como tiene tanta importancia no solamente para el municipio de Santiago de Cali, sino también para todo lo que es el occidente del país, que es muy clave. Y eso sin hablar de Norte del Cauca, que también es importante, pero no soy experto en eso, entonces le dejo después. Sí, hay muchas cosas que están sucediendo y que están saliendo a relucir a partir de un fenómeno tan importante como el de Petronio. Sí. Bueno, como ven ustedes, con Michael, que ha dedicado tantos años a conocer nuestra música, que nos va a dejar un bello libro próximo a salir, tanto en inglés como en español, pues hemos estado haciendo esta charla tan interesante. Te agradezco, Michael, y a ustedes nos vemos en una próxima emisión de Conversan 2. Estamos aquí, Conversan 2. Conversan 2.